Bueno, una vez más con nosotros, Fernando Moragón, ilustre intelectual, profesor, Dale. etcétera. Y hoy inauguramos nuestra charla con una cita del Apocalipsis a tono con el eclipse. Es decir, y el sol se puso negro como saco de cilicio, y la luna se hizo de sangre, y caían estrellas sobre la tierra como los higos de las higueras. Imagínate, ¿no? Y a uno le entran ganas de cantar aquel hit parade del siglo séptimo, octavo, que es Dies irae, dies irae. ¿Entiendes? Ha habido el eclipse, ahora venía el fin del mundo. ¿Cómo lo llevas esto, Fernando? ¿Cómo va todo? Pues yo, a ver, yo no tengo problema con el fin del mundo. Es decir, alguna vez tiene que suceder, pero con menos calor. Quiero decir, o sea, que sea una temperatura un poquito más baja. Es decir, bueno, pues encima, con estos calores que tenemos aquí en Madrid, hoy 39, y llevamos así todo el verano. En fin, dicho esto, Recordarás, pues, a ver, mira, 35 grados. ah, mejor, 30, mejor. 35, ¿cómo se dice? Mi termómetro de bolsillo, 35. Pero tú recordarás, tú que naturalmente seguro que tuviste como todos, una infancia dominada por la educación religiosa, recordarás que normalmente cuando llega el apocalipsis hace calor. Ya. Porque sí, recuerda que eso del dies irae, dice dies irae, solve plumin favila, en favila. O sea, ¿cómo se llama? En cenizas, en ases, cuando el fuego se queda todo rojo y tal, ¿qué es eso? Cenizas, brasas. El mundo se deshace en brasas. Pues al calor. No pensarás que estás con aire acondicionado, ¿no? No, no, bueno, tengo un cachivache aquí que algo hace, pero a ver, yo es que tuve la suerte de que en el colegio teníamos un cura que nos daba religión que para los tiempos era bastante liberal. Luego, que no se metían en grande con y decía, ay, tenéis que aprenderos la Biblia. Y nada, no, 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 no. Nos contaba cuatro cosas así, ya está. Bueno, en fin. De hecho, incluso hizo una especie de, igual que era con las campanadas estas de Navidades, que se hacen unos ensayos generales, pues cuando fuimos a hacer la primera comunión, hizo un ensayo general y nos trajo hostias sin consagrar y nos las repartió para que viéramos que aquello era básicamente una galleta, vamos, un barquillo. O sea, que tú era un tipo bastante liberal. Sí, sí, imagínate posqueos y tal. Y dijo, venga, a ver, se trajo ahí una bolsa enorme de hostias y tal, nos la repartió sin consagrar, claro. Y dijo, bueno, ¿qué? Para que veáis que no os pongáis nerviosos y tal, que esto es... ¿Qué recuerdos? Bien, ya, Yo cuando era sí, monaguillo me liaba a comerme hostias sin consagrar y de paso, con mis 8 añitos o 9 añitos, le pegaba un lingotazo a la botella de Moscatel. O sea que ya yo creo que apuntaba maneras. Sí. bien. Y eso Pues no, la verdad es que efectivamente, no como veo. bien señalas, es decir, esto lleva su curso. Esto más bien parece una tragedia griega, donde el destino es inexorable y por mucho que intentes evitarlo, al final siempre te lleva por el camino ya trazado. Pues esto es igual. Eh, Cuando decíamos, acuérdate, José, ah, unos cuantos, cuatro gatos, pero bueno, al principio de la operación militar especial de los rusos en Ucrania, eh, decíamos, a ver, si esto no se trata de que los rusos sean los buenos, sean los malos, nos guste Putin, nos disguste Putin, los rusos van a ganar primero porque tienen más capacidades industriales que los ucranianos, porque tienen mejor demografía, pero en última instancia porque son la primera potencia nuclear, por encima incluso de los norteamericanos. Es decir, que no pueden perder. Esto era una cosa obvia. Bueno, pues ahora lo que estamos viendo es que Putin, todo apunta que debido a, bueno, a varios elementos ha levantado un poquito la mano. Lo que nos parecía a todos bastante raro es que los rusos, en un acto, en fin, tremendo de autolimitación, estaban haciendo la guerra con una mano toda la espalda. Estaban haciendo algo así como un duelo de caballeros decimonónico, con fair play y estas cosas, ¿no? Y claro, ahora levanta un poquito y en cuanto han levantado un poquito la mano y les ha dicho a los generales, mire usted, cierren el puerto de Odessa, bloqueen el puerto de Odessa. Pues en 2 semanas lo han bloqueado, porque tampoco hace falta hacer maravillas. En cuanto les ha dicho, miren ustedes,
machaquen toda la logística, tanto civil como militar, de los ucranianos, sin problemas. Ahora mismo está machacando todos los mercados centrales, especialmente en los que hay en Kiev, es decir, que luego distribuyen a supermercados, tal, tiendas, etcétera, porque en ellos también se almacenan componentes de drones, todo tipo de cosas, se ensamblan, etcétera. Y, eh, y también está, por ejemplo, atacando otros centros como los grandes centros de distribución de correos, las oficinas de correos ucranianas, Ucrapost, me parece que se llama, algo así, pues también, porque también son todos los que son grandes centros logísticos en general, están sirviendo para que esos drones que vienen de Europa se terminen de ensamblar o se distribuyan a través de estos centros. Pero bueno, en el momento que ha dicho eso, pues ahora mismo están temblando. Tenemos ya, lo hemos visto, imágenes de Kiev, de supermercados de Kiev que empiezan a estar vacíos. Pues que sí, claro. Es decir, si los rusos, que esto no lo sabemos, si le siguen dando continuidad a esto que están haciendo, les sobra, ¿eh? A esto que están haciendo, el invierno que van a pasar los ucranianos va a ser terrible, pero terrible. Y no olvidemos una cosa, y yo esto, a ver, la guerra es la guerra, quiero decir. No se puede ir a la guerra como si fuera uno a un partido de tenis. No, esto no. Quiero decir, todos sabemos lo que supone entrar en una guerra y las consecuencias. Y, y lo que se puede generar, no sé si es lo que pretenden los rusos o no, no lo sé, ¿eh? Pero lo que se puede generar, yo lo haría, ¿eh? Mira que soy consciente de las implicaciones que esto tiene. Teniendo en cuenta que el principal rival de los rusos son los europeos, más que los ucranianos. Si Europa y Estados Unidos, Ucrania no dura 2 días, lo que estamos viendo que puede ser muy factible en Kiev. Y no solo en Kiev, pero bueno, en Kiev porque son más de 3 millones de habitantes. Si no tienes agua, si no tienes calefacción y si no tienes comida, pues la gente no puede vivir. ¿Y qué hace la gente cuando no puede vivir en un sitio? Se va. Es decir, lo que han hecho los marroquíes con Ceuta, pero a lo grande, generar unos flujos migratorios en un contexto de guerra híbrida, donde las migraciones son también un elemento, digamos, de esa guerra híbrida, generar un flujo migratorio que desestabilice las economías europeas aún más, si cabe, y que se vayan para Europa, porque no van a poder vivir en Kiev, por ejemplo, sin ir más lejos. Ya digo, y que los europeos empiecen a reflexionar sobre lo que significa escalar contra Rusia. Pues no parece que reflexionen porque se acaba de hacer público el propósito Hey, de Merz. Dios mío. No van a disminuir las ayudas a Ucrania y y esos fondos van a salir de cotizaciones sociales. O sea que van a seguir hundiendo a las empresas, van a ser ellas las que paguen la ayuda a Ucrania. Dos, hay otra posibilidad que tiene Ucrania en vez de emigrar. Como ya lo ha dicho, nos vamos a dotar de arma nuclear. Digo para que lo tengas claro, ya lo ha dicho Zelensky, ¿eh? Pero para completar el esquema, los iraníes también han dicho, visto lo que pasa con los bombardeos, vamos a tener que reconsiderar eso de que no queremos usar el arma nuclear. Más aún, resulta que ha empezado la guerra en el Mar Negro. Los ucranianos, insensatos como son, y sobre todo fanáticos, que son fanáticos, banderistas, y no es propaganda que les llame banderistas Rusia porque son banderistas, lo dijeron hace poco. Nadie tiene que decirnos cuáles son nuestros héroes. Cuando se organizó el lío de que habían metido a Mienluk, lo habían enterrado allí con toda prosopopeya en un, no sé si un monasterio, no sé dónde, dijeron, nadie nos tiene que decir quiénes son nuestros héroes. Bueno, vale. Pues nada, sois banderistas, claro, y mielnuquistas, la UPA, etcétera, no es lo que sois. Bueno, estos locos han empezado a bombardear a los rusos en el Mar Negro y los rusos a su vez están bombardeando a los ucranianos. Sucede entonces que dos elementos críticos para todo el mundo, que son el gas y el gas y el petróleo ruso y la comida ucraniana, han saltado por los aires. Y entonces, ¿qué nos queda como inflación? Vamos a tener que ponernos, no sé, a comer
Por comida de perro, ¿no? O comida de gatos, por ahí. Nos pelearemos a tiros por una lata No, 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 es que es horrible. O sea, la inflación es monstruosa, se está comiendo toda la subida de precios que te puedas imaginar. Pero yo creo que, a ver, esto ya entro en el campo de la especulación, pero bueno, yo creo, bueno, lo que sí tengo claro es que el señor Merz, este que quiere convertir a Alemania en la primera potencia militar de Europa, ¿no? Como no hay, como no tiene historia detrás y su historia ha sido siempre una historia pacífica y sin conflictos, claro, yo digo, bueno, pues venga, ya a la tercera va la vencida. Claro, ¿no? Ya has puesto, ala, que es verdad. Es decir, bueno, en fin, en esta Europa absolutamente disparatada, eh, creo, no estoy seguro, pero he leído algo por ahí de que hace poco, bueno, no demasiado, el señor Merz, que no lo olvidemos, trabajó para BlackRock durante 10 años, tuvo una reunión con Larry Fink en Alemania. Creo, no estoy seguro. Pongámosle muchas comillas. Eh, no olvidemos que esta gente, que Merkel, que Macron, que el Burhan, esto como se llama, este nuevo, en la Inglaterra, como comenta tanto de primer ministro, cuando me los aprendo, ya se me cuando me los aprendo me los cambian. Es decir, pero bueno, todos estos son globalistas al servicio de los intereses anglosajones, específicamente los norteamericanos. Les importan tres pimientos los europeos y su función no es gestionar bien la economía de las sociedades europeas, es hundirlas. Es hundirlas. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le interesa ese hundimiento, porque está sacando beneficios. Está sacando beneficios de la venta del gas natural licuado norteamericano a los europeos. Está sacando beneficios de la venta de armamentos, que los europeos le compran a los norteamericanos para dárselo a los ucranianos, avalándola los europeos, porque saben que los ucranianos no van a pagar nada, porque no tienen con qué. Es decir, está sacando beneficios en la deslocalización de las empresas, en que se vayan a Estados Unidos porque tienen allí recursos más baratos. Si es que están encantados, lo que quieren. A ver, hay que tener en cuenta que para Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur, Australia, los vasallos, es decir, son piezas que va a utilizar y que está utilizando en su guerra mundial contra los chinos a su servicio y que las va a utilizar hasta agotarlas. Y agotarlas significa, en muchos sentidos, destruirlas. Va a destruir Europa. Yo lo tengo clarísimo, Estados Unidos. Por eso yo hablo siempre de que estamos en un proceso de tercermundialización de Europa y que vamos a una segunda edad media europea, donde habrá escasez, habrá pobreza. Eso sí, nos mantendrán seguramente los móviles para seguirnos teniendo atontados. Pero además, en un contexto, que esto ya lo saben desde hace mucho tiempo, donde lo fundamental que es la energía y los minerales estratégicos, de los que los europeos carecemos, eh, van a provocar, esa escasez va a provocar cada vez una mayor disputa por el control de esos recursos cada vez más escasos. Es decir, ya hemos pasado el peak oil del petróleo de fácil extracción. Seguramente estamos ya ahí en el de difícil extracción, como el de fracking, el de la fracturación hidráulica, el que se hace, el que se saca del esquisto en Estados Unidos, que es un petróleo de pésima calidad, pero bueno. Bueno, pues los norteamericanos saben que de eso va a haber cada vez menos. Por eso quieren quedarse con toda América. Y lo dice el señor Trump. Dice, no, el hemisferio occidental es nuestro y tal. La doctrina Donroe, no Monroe, Donroe. Es decir, y, ¿pero por qué? Porque quieren hacerse con unos recursos que les son vitales para poder combatir a los chinos que ahora mismo pues están demostrando una vez más su responsabilidad. No lo hacen porque sean desinteresados, sino su responsabilidad. Ellos, viendo cómo está la situación y para intentar en la medida de lo posible evitar una crisis mundial económica salvaje, han reducido un 40% sus importaciones de petróleo. ¿Por qué? Porque tienen otros recursos, es decir, pueden hacer otras cosas, pueden jugar más. ¿Y por qué lo han hecho? Fundamentalmente para que el sudeste asiático y el sur de Asia tengan crudo. Es que si no, es decir, porque están en una situación muy delicada. Gracias a eso y a que el resto del mundo está liberando a mansalva los depósitos, las reservas de crudo
y de otras cosas, y en fin, pero bueno, de petróleo. Bueno, Estados Unidos ahora mismo tiene las reservas más bajas, es decir, sus reservas han bajado hasta un punto equivalente a principios de los 80. Es decir, están en menos de, no me acuerdo ahora, 300.000 millones de barriles, una cosa así. Una cosa terrible. Bueno, pues están parcheando una crisis económica mundial que yo creo cada vez más, fíjate José, yo creo cada vez más, no sé tú qué opinas, yo creo cada vez más en Estados Unidos o una parte de las élites en Estados Unidos están pensando, esto es inevitable, es decir, tenemos dos problemas. Uno, que el caos que hemos generado nosotros mismos, y luego que no hay manera de coger a los chinos. Hemos intentado los aranceles, no nos ha servido. Las sanciones económicas tampoco. Estamos viendo que desde el punto de vista militar, una guerra contra ellos la perdemos. ¿Qué nos queda? Caotizar el mundo y hacernos con los recursos, con ese control de los recursos energéticos, y cuando no podemos hacernos con ellos, lo caotizamos, como en Oriente Medio. Dice, yo creo que piensan cada vez más, a ver, esto no va a afectar, es decir, a Estados Unidos, pero nos va a afectar menos que a China. ¿Por qué? Porque China es el gran productor mundial, China es el gran comerciante del mundo. Luego, si les destrozas las cadenas de suministro, si regionalizas la economía, una economía menos globalizada o menos mundializada, el gran perdedor es China. Estados Unidos perdería, pero perdería menos. Entonces dice, bueno, yo pierdo, pero él más. Yo sé que esto parece una cosa delirante, pero... Yo tengo una visión un poco más apocalíptica que la tuya. ¡Ah, más todavía! Sí, sí, verás. Yo pienso que Rusia ya ha dicho que si se ve en peligro, está dispuesta a arrasar el mundo, porque un mundo sin Rusia no tiene sentido. Eso es doctrina estratégica rusa. Uh-huh. Yo pienso que la doctrina estratégica americana es o al mundo lo regimos nosotros al 100% con la fuerza, o si hay que ir a un holocausto nuclear, se va. Sí. Así Sí, es sí, estoy como de lo, acuerdo. así es como lo veo. Porque lo que está haciendo Estados Unidos no tiene ninguna justificación. Bastaría simplemente con que nosotros, los europeos, dijéramos, cortamos la ayuda a Ucrania. Y dura, según la propia, vamos a ver, según las delegaciones que han visitado Ucrania, y no es que sea información secreta ni de 007, Ucrania duraría 3 semanas. O sea, tú ahora le cortas completamente. Además, pero es que es un problema muy grave en lo de Ucrania, porque no tiene ningún incentivo para parar la guerra, porque por mucho daño que le hagan, salvo en población, se lo damos nosotros. Claro, ya me da igual, que me tiráis el Rhinoc de Kiev, donde yo comprar en ese mercado. Os cargáis eso, no tenemos para dar, ya nos traerán comida de Alemania por la vía de Polonia. No tenemos dinero, ya nos daréis dinero. Acabamos de soltar 70.000 millones para la campaña de invierno. Le dimos 190.000 para el verano. Si es que les da igual. Entonces, y siguen, siguen aumentando y subiendo la escalada porque ven que no ganan. Van a ver si hacen ya algo que sea definitivo. Y lo último es lo de la fuerza nuclear. Estamos en un serio peligro, sí, claro, porque no están dispuestos a desaparecer. Pero claro, es que hay que entenderlo. Es existencial para lo que hay. No es mentira que sea existencial para Ucrania. Es existencial para la Ucrania del Maidán. Claro. En el momento en el que digan nos rendimos, nos quedamos sin salida al mar, no podemos ser de la OTAN y solo podemos tener un ejército de 25.000 personas, en ese momento, ¡pum!, el Maidán desaparece. Y ahora viene la explicación que tú tienes que dar al país que ya tiene solo 22 millones de habitantes. ¿Qué habéis hecho? O sea, es existencial para Rusia, pero también es existencial para Ucrania, porque Ucrania no existe, es la Ucrania del Maidán, es como decir la España de Franco. Peor. Si es que Es si decir, se hunde Franco, se hunde Franco, se hunde España. No, 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 porque fuimos a elecciones una vez que Franco se había muerto y las opciones franquistas representaron el 2% del electorado español. Pues ¿cómo se dice esto? Con el Maidán lo mismo. ¿Cómo Ucrania? Ucrania no, perdone. La Ucrania del Maidán que ustedes han puesto en su lugar.
¿Entiendes lo que quiero decir? En el momento en que Sí, 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 firmen la sí. paz, en el momento en el que firmen la paz y acepten las condiciones de Rusia, que de ellas no se va a apear, me voy a quedar con el Donbass, vais a joderos si no vais a tener salida al mar y solo vais a poder tener un ejército de 25.000 personas y no esto de la OTAN. En ese momento toda la lógica del Maidán se viene abajo. Claro, pero como tú bien dices, el problema es que esa Ucrania del Maidán no está dispuesta a desaparecer y está Claro. dispuesta a sacrificar a la A quien haga falta. ¿Y qué pasa? Te has quedado congelado. Te has quedado congelado, Fernando. Ucrania al final. Que es que estoy con el móvil eh, y ahora el spam este que no hay manera. Perdón. Bueno, pues lo que yo estaba diciendo es que, a ver, el problema es que los que mandan en Ucrania, las élites y los que les apoyan, saben que tienen que continuar todo el tiempo que sea posible porque en el momento que pierdan, esa Ucrania del Maidán va a desaparecer y no están dispuestos a que desaparezca. Si es que el otro día yo me quedé alucinado porque ya es terrible lo de que tengan en todas plazas estatuas y calles dedicadas a banderas, a Sujovic y a todos estos. El otro día es que hicieron un acto en un cementerio por ahí, eh, en homenaje a la división de las SS Galicia. Que ya un homenaje allí, unos cuantos y tal, con una corona de flores, no sé qué, tal, un discurso de uno. Dice, pero ¿esto cómo se puede permitir? Bueno, se puede permitir porque son ellos, sus herederos. Entonces, claro, esos, Zelensky y compañía, estos no van a ceder nunca. Van a ir hasta el final. No tienen otra. Y como el pueblo ucraniano, por las razones que sea, esto es muy complejo, pero bueno, no se ve que haya intentos de tirar abajo de manera popular, de levantarse contra el régimen del Maidán, pues esto va a ir hasta el final. Esto se va a solucionar por la vía militar. No queda otra. Y como los europeos van a seguir escalando, pues los rusos les van a tener que pegar un susto gordo. Yo creo que el susto gordo, que puede ser un bombazo nuclear, una bomba nuclear táctica en algún lado, o, o anteriormente algún ataque a territorio europeo duro, es decir, pero convencional, yo creo que Merz y compañía, los Macron y demás, la von der Leyen y demás, son muy cobardes. Entonces, una cosa es escalar y ver que no hay respuesta por la otra parte. Yo escalo y los rusos no hacen nada. O si lo hacen, se lo hacen a los ucranianos, que nos da igual. Ahora bien, en el momento que lancen algo sobre Europa, yo creo que estos se van a morir de miedo. Bueno, Porque son muy cobardes. ya ha sucedido, ¿eh? Yo creo que ya ha habido un aviso a navegantes en el aeropuerto de Leipzig, que es donde aterrizan los Antonov que salen para Ucrania cargados de armas y tal y cual. Ya ha caído un dron, ¿eh? Y es un dron ruso. Mucho Pues cuidado. eso. Y eso Hombre, es República Federal de Alemania. Turingia, es verdad, la parte este, ¿no? Pero mucho cuidado porque ahí te meten un pelotazo y se acaba todo. Bueno, no sé qué podría pasar. No veo. bueno, los militares, ha habido un comunicado de militares, oficiales británicos, diciendo, vamos a ver, vamos a templar gaitas, tranquilidad, no podemos seguir escalando porque los rusos se van a enfadar de verdad y no tenemos ni ejército, ni capacidades, ni nada para contrarrestar a los rusos. Es decir, desescalemos, bajemos, ya digo, el nivel y abramos vías diplomáticas porque esto no. ¿Por qué? Porque cada vez yo creo que va a haber más gente que se va a dar cuenta del peligro en el que estamos, pero no van a ceder hasta que los rusos no les peguen un golpe a los europeos. Eso lo tengo claro. Hasta que no hagan algo ya, no un dron que ataque un aeropuerto, el de Leipzig en Alemania y tal, sino, a ver, una fábrica de Rheinmetall o alguna de estas, o una base de la OTAN. Pues si trata de igual. Es decir, si vas a hacer una de estas, un Oresnik a la porra.
inmediatamente comunicado, esto ha sido un aviso. Si ustedes responden, ustedes, los europeos, desaparecen. Ya está. Eh, Verás cómo se mueren de miedo y enseguida empiezan a abrir canales de diálogo diplomáticos. Pero es que hasta que los rusos no se pongan firmes, mientras los europeos vean que los rusos no hacen nada contra ellos y por lo tanto eso lo interpretan como debilidad de los rusos, pues van a seguir suministrando armas a Ucrania, utilizando Ucrania. Al final han convertido esta guerra también en, en cierto sentido, una guerra existencial. ¿Por qué? Pero una guerra existencial no para Europa, sino para las élites europeas globalistas representadas en la Comisión Europea. Es decir, en toda esta gente que vive del saqueo de sus países o del saqueo de todo el continente. Del saqueo puro y duro. En España lo estamos viendo y no es una cuestión de derecha ni de izquierda. O sea, ahí están todos metidos. Que están saqueando, pues España la están saqueando, Alemania la están saqueando, Francia la están saqueando, no son, ni siquiera ya mantienen ciertas formas democráticas. En Alemania un manifiesto de 1000, creo que eran, juristas, abogados, etcétera, diciendo que hay que ilegalizar la alternativa por Alemania, porque saben que va a ganar en las próximas elecciones en dos Länder que hay en la República, en la antigua Alemania del Este. Es decir, pero si ya abiertamente vamos hacia dictaduras puras y duras, donde, esto no me gustan, que ganen, pues estos los ilegalizamos, ya está, asunto solucionado. Bueno, eso ya lo han hecho en Rumanía, Sí, por eso. y lo han hecho en Moldavia, ¿No? y lo han hecho a ver, en Armenia, donde, por si no sabes, el jefe de la oposición en Armenia, país hiperdemocrático que es de los nuestros, el jefe de la oposición está en la cárcel desde hace un año. Sí, pues Cuenta, ¿eh? eso. Y mientras tanto, Macron y el líder Pasinian se ponen a tocar al piano la bohème, la ¡Oh, bohème. Claro, porque qué interpretación! Sal Salnabur es armenio. Ya, es verdad, sí. Pero vamos, te debe estar revolviendo su tumba, porque tiene una interpretación libre, Sí, en fin. no fue una interpretación histórica, ¿no? Ni mucho Sí, menos, sí, sí, más bien sí. Pues desafinada. a esto se dedican, es decir, a hacer estas cosas. De hecho, a ver, nunca sabes hasta qué punto es verdad o no, pero se está hablando de que las intenciones de Macron, que ahora termina, creo que es el año que viene, su mandato, o el siguiente, no me acuerdo. Bueno, pues cuando termine, que no se puede presentar consecutivamente por tercera vez, poner un hombre de paja que salga elegido y él volverse a presentar nuevamente después de que este mandato del hombre de paja de 5 años expire. Es decir, claro, Eso es lo que bueno, quiere pues hacer si estamos Macron. en esta. Eso quiere hacer Macron. Eso parece. Eso es lo que yo he leído y he visto por ahí, pero Pobre Francia. claro, bueno, teniendo en cuenta que tienen un parlamento que está cortocircuitado porque pone primero ministros que como no tienen mayorías, pues no pueden legislar. Y el resto, la oposición, que como es digamos, de izquierdas o a la izquierda de Macron y a la derecha de Macron, pues es muy difícil que se pongan de acuerdo, pues el Parlamento lo tiene paralizado. Bueno, ¿qué más da? Si es que estamos en eso, es decir, Europa lo tengo clarísimo, es decir, yo, de una manera o de otra vamos hacia una Europa totalitaria, una Europa distópica, orwelliana. Y esto lo veo imparable. Las democracias liberales eh, están en una crisis que yo creo que ya no salen. Es decir, están en una crisis en la cual las élites políticas de cada país han convertido la política en una forma de enriquecimiento personal. Es decir, o sea, yo me meto en política. ¿Para qué? Pues para llenarme los bolsillos, para enriquecerme personalmente, para tal. Y bueno, y algunos que son muy torpes, como aquí en España, Ábalos y compañía, pues claro, es que lo hacen de una manera tan descarada que al final pues los terminan pillando y tal, los meten en la cárcel, pero bueno, luego ya vendrá quien sea y les dará algún indulto, ¿no? Como se hizo en su momento con Barrio Nuevo y compañía por el saqueo de los fondos reservados. Que se lo dio a Aznar. Si al final
Es que, ya digo, la democracia liberal está en una crisis brutal de la que no va a salir, y cuando la democracia liberal en el contexto del capitalismo se hunde, ¿qué es lo que viene? Pues totalitarismos de derechas, un neofascismo, no sé cómo se articulará, pero tenemos a los anglosajones, a los norteamericanos especialmente, a los de Palantir, a Peter Thiel, a Alex Karp, diciendo, no, no, pues esto, la democracia es horrible, la democracia no funciona, hay que acabar con la democracia. Sí, porque la democracia va en contra del capitalismo, y además el capitalismo no es como se entendió, como lo entendía Adam Smith y compañía, no. Esto hay que transformarlo, y la competencia es mala. Hay que crear un mundo de monopolios encarnados en ciudades-estado corporativas. Yo sé que esto suena un disparate, pero es lo que dicen, ¿eh? Quiero decir, en ciudades-estado corporativas. Eh, Bueno, si te das cuenta, claro, cuando la extrema derecha, ya no sé cómo llamarla, bueno, no sé, sí. los locos estos de Palantir y tal y cual, estaban todos muy preocupados porque, claro, la tasa, con perdón por usar un término así marxista, ¿no? La tasa de rendimiento, la tasa de rendimiento Decreciente. del capital declinante, ¿no? Pues decían cuáles son, a ver, cuáles eran los modelos que ellos consideraban como más eficientes. Dos modelos que no son Estado, Singapur y Hong Kong. Claro, que es como ir a una isla y en esa isla haces lo Claro. que te da la gana, pero no es un Estado basado en los principios de todos somos creados libres e iguales en derechos y tenemos una serie de derechos adquiridos y tal, que todos somos iguales, eso no. Ya lo han dicho que no. Una cosa es ser una república y otra cosa es ser una democracia consolidada. Son dos cosas distintas. Y se han dado cuenta que China, que no es una democracia, porque no lo es, ¿eh? Les está ganando. Y claro, están preocupadísimos, pues si la única manera que tenemos de llegar al poder y de ser los que mandamos es cargarnos la democracia, para llegar a China la única manera es cargarnos, nos la cargamos. Y es lo que están haciendo. Ahora se habla, efectivamente, de ilegalizar a un partido que tiene el 41% de los votos, que es Alianza para Alternativa para Alemania. Y atención, lo único que dicen es que por favor dejen ustedes de financiar la guerra americana. O sea, pero si es que cuando se Sí, dice el 5% de gasto militar, y dice, no, no, el 5% de gasto militar no. Subir lo que usted le compra a América en armas. En vez de sí, 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 claro, joder, claro. pero es que, a ver, lo tremendo de esto es que Alternativa por Alemania, quitando el tema fundamentalmente de la guerra con los rusos, que dicen, "Pero esto es un disparate. Pero no nos creamos que son algo así como una especie de revolucionarios de derecha, no sé, pues, aunque sea este un término contradictorio, pero bueno, es decir, que no nos creamos que se van a salir de la OTAN, de la Unión Europea, que no van a, si llegan al poder no van a hacer nada de eso, simplemente lo único que hacen es decir, eh, oiga, que es que ir a la guerra contra los rusos es un disparate, y más Alemania, con la historia que tiene, pero no se dan cuenta de que encima eh, los rusos no nos tienen especial cariño. Es decir, que si hay que tirar una bomba, nos la van a tirar a nosotros, porque, porque en fin, la historia es la historia. Bueno, claro, es decir, o sea, al final, ahora mismo, por desgracia, esto ya es así, en Europa hay dos grandes, digamos, vamos a llamarlo concepciones políticas, pero esto es mucho decir, no sé cómo llamarlo. Eh, los del sentido común y los que no tienen sentido común. O sea, esta es la línea de fractura. Que a veces los del sentido común, que pueden ser de izquierda, de derechas o de lo que sea, me da igual, son los que dicen, oye, que vamos a una guerra nuclear, hay que hacer algo. Y los otros, que son los que gobiernan en casi todos los sitios, como los bálticos, como los nórdicos y tal, son los que dicen, no, no, hay que tirar para adelante, oye, que si vamos, pues vamos a una guerra nuclear. A ver, ellos saben también que tenemos una crisis económica brutal y que esa crisis económica no es producto de los rusos, es producto de la incompetencia de nuestras élites. No empezó con la guerra de los rusos, ni no, ni siquiera con el Maidán en 2014, no, o 2013, no. Empezó al menos en la crisis económica del 2008, en la crisis de... Claro, y esto desde entonces en Europa ha sido un desastre. Es decir,
que han ido agrandando los políticos incompetentes, analfabetos, es una cosa tremenda. Y entonces, claro, es decir, una salida fácil es buscar un enemigo exterior. Esto siempre ha sido una salida. Cuando tienes un problema, pues como Videla en Argentina, soy impopular porque soy una dictadura, tal vez, pues invado las Malvinas, que esto lo va a apoyar todo el mundo. Bueno, lo va a apoyar todo el mundo si te sale bien, pero como le salió mal, le costó el cargo. Es decir, Como a los pues coroneles estamos también en una en cosa por el Grecia. estilo. A los coroneles en Grecia les pasó lo mismo. Es Ahora igual. mismo, De todas formas, claro, has dicho una cosa interesante, ¿no? Que todos los líderes están locos. Y yo tengo un caso para eso que me parece paradigmático. Dinamarca. Trump les dice, os voy a quitar Groenlandia. Y dice Dinamarca, qué terrible agresión para nuestro Estado de Derecho. Vamos a defendernos y aumentar el gasto militar. Contra Rusia, claro, evidentemente, porque nuestro peligro es Rusia. Y claro, todo el mundo se queda, yo me quedé como quien ve visiones. Y pasmado. ahora se han presentado unos tipos que tienen que ver son cuñados de Trump, o no sé qué coño de Trump, son parientes, Sí. se han presentado en Groenlandia y sin permiso ninguno querían empezar a hacer un agujero y sacar petróleo. Y ha dicho Dinamarca, pues va a ser que no, ¿sabes? Y entonces se han retirado, pero podían haber seguido. ¿Qué haces? ¿Mandarles la armada danesa? A ver, si Es un Trump, si problema Trump, muy grave. no, pues si Trump quiere, eh, a ver, si dice, no, me quedo ya mismo, que me hace falta, con Groenlandia, que al final, vamos, los daneses se la entregan, ya verían qué fórmula utilizan para intentar salvar la cara. Pero si quiere quedársela, se la va a quedar. Porque Dinamarca no tiene capacidad ninguna ni voluntad. Y el resto de Europa, si alguien piensa que los europeos, que Macron, que Merz, que el actual del Reino Unido van a salir en defensa de los daneses y van a ir a la guerra contra los norteamericanos, hay que estar muy mal de la cabeza, vamos. Eh, de hecho, yo una cosa, es que aquí tenemos un gobierno de risa, pero bueno, es lo mejor que se puede decir de él. Pero ahora con lo de Ceuta y tal, cuando entre ellos los daneses, que fueron uno de los promotores, dijeron, hay que cerrar el espacio Schengen, como sea, que los españoles, estos irresponsables, se están dejando pasar, no sé qué y tal. Pues yo, si hubiera sido el primer ministro, o sea, el presidente de gobierno de aquí, hubiera dicho, bueno, pues si ustedes sostienen el espacio Schengen, yo voy a apoyar a Trump en sus legítimas reivindicaciones sobre Groenlandia. Claro, y que les den a los daneses. Es un poco, Claro. claro, el problema de eso es que hay una frase en inglés que es rock the boat, o sea, hundir el barquito, ¿no? Entonces, nadie quiere rock the boat, nadie quiere hundir el barquito, porque claro, yo he sugerido, hice ayer un pequeño, un short, en el que decía que podíamos intentar crear una alianza, unos BRICS de ricos o unos BRICS de clase media, porque Carney, el canadiense, cuando se le puso chulo Trump y dijo que se quería quedar con Canadá, dijo que esto era intolerable, tacatí, tacatá, y que convendría hacer una alianza de países intermedios. Entonces, nosotros estamos en los malos libros, claramente, en los malos libros de Estados Unidos, podíamos empezar a hacer una alianza con Canadá. A ver qué es esto, Claro, ¿no? pero es que para eso hay que tener voluntad. Es decir, McCartney lo dijo, porque claro, Trump se puso tan duro, pero además reconoció con todo el cinismo del mundo, pero vamos, por lo menos reconoció en ese discurso famoso que hizo no me acuerdo dónde, pero bueno, eh, no sé si era no, en Davos, no, era en otro sitio. Pero bueno, em, cuando dijo, no, o sea, a ver, si nosotros verdaderamente nosotros estábamos muy a gusto cuando éramos solamente vasallos de Estados Unidos y nos beneficiábamos de sus migajas y tal, porque, a ver, ellos explotaban al resto del mundo y algo nos tocaba. Ahora, como esto ha cambiado, bueno, pues si Tal es que cual, estaba reconociendo tal lo que cual. son realmente las élites. O sea, McCartney, Canadá no se opone a Estados Unidos porque haya salido una convicción democrática y unos valores. No, se opone porque se lo quiere quedar Estados Unidos, no por otra cosa. Se siguen siendo la misma, con perdón, iba a decir la misma caca, pero bueno, eh, política. Y igual pasa con los dirigentes europeos. Es que con esta gente no se puede hacer nada. Hay una cosa, yo lo he contado ya varias veces, pues me parece estupendo. Es decir, Caja Calas, que como a nuestra admirada Caja Calas, José,
que es un pozo de sabiduría, como todo el mundo sabe. Bueno, pues hace unas 3 semanas por ahí, una intervención o 4, sí, que está grabada en vídeo, o sea, está, que reconoció ella con una ingenuidad cándida, candorosa. Dice, ay, 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 fíjate, estábamos negociando aquí el 21 paquete de sanciones contra los rusos y me acabo de enterar de que la política pesquera común es muy importante para muchos países. Y lo Joder, dice así. Dice, joder. pero señora, buena señora, que la política agraria, en primer También. lugar, y la política pesquera, en segundo, ha llevado históricamente la Unión Europea, antes la Comunidad Europea, a tortazos, pues, por ejemplo, por las cuotas que podía pescar cada país. Y eso al final, y en España, ¿qué nos van a decir? Que hemos tenido que desmantelar nuestra flota pesquera por causa de la Unión Europea y los recortes. Bueno, pues esta señora se enteró hace un mes. No, no, sí está Y claro que es una incompetencia absoluta. De lo que tenemos a cargo del invento, con tal de que sean antirrusos, vale. Y lo mismo que en ¿sabes? Ucrania, eso en Ucrania, ¿no? Pues un homenaje a la Galitzin. Bueno, pues es que si quieres que entremos en la Galitzin, Sí, el que fundó la Galitzin es un tal Yaroslav Stietsko. Y este sujeto fue el que en los bosques de la Ucrania ocupada, por indicación, por orden de Heinrich Himmler, que era el que más, después de Hitler, el que más mandaba, sí. Reichsführer, creó una asociación de pueblos oprimidos por la URSS, de Asia Central y de Europa Central, oprimidos por la URSS. Cuando termina la guerra y se escapa, no le pasa nada porque interviene Pío XII, ya os lo he contado en alguna ocasión, y entonces termina en Estados Unidos. ¿Y qué hace en Estados Unidos durante 40 años? Presidente de la Asociación de Pueblos Oprimidos por la URSS. O sea que la Galitzin es un instrumento perfectamente asumido como forma de presión de Rusia. Es decir, cuando Rusia dice sois unos banderistas, pues tiene razón. Y nosotros nos apoyamos en eso toda la vida, es decir, la Galitzin, y esto además no lo sabe nadie. Pero en fin, yo haré aquí de defensor de esos desconocidos que fueron el maquis español en el sur de Francia. Los alemanes, que de tontos los nazis no tenían un pelo, las unidades de vanguardia que luchaban contra los que desembarcaron en Normandía eran la Wehrmacht, pero las unidades que en retaguardia luchaban contra el maquis del sur de Francia, bueno, el maquis, tanto Sí, francés, tanto francés como, atención, español, era la Galitzin. Y entonces, Macron, cuando le da juego a Ucrania, está dando juego a los asesinos del maquis, entre los cuales había españoles, joder. esa imagen, acuérdate, José, ha dicho una cosa importantísima, clave. La asociación de pueblos étnicamente, digamos, puros y tal, No, de la cautivos, Unión Soviética. cautivos. La Asociación Claro, de Pueblos ¿qué es Cautivos de Europa cautivos? Central y Asia. ¿Qué es lo que se ha propuesto y se han hecho congresos y se sigue promoviendo actualmente por parte de la Unión Europea, en este caso con Rusia, crear una serie de entidades étnicamente oprimidas, o sea, se inventan, pero bueno, ¿qué más da? Y entonces fracturar Rusia en 14 o 15 o 20 países distintos, y una que sean los buriatos, otras que sean los calfucos, otras que sean los calmicos, otras que sean los yakutos, es decir, estos se lo inventan, porque ninguno de estos quiere, son más tan rusos como los eslavos, pero bueno, da igual. Es decir, que hay una continuidad. Y es que el problema es que aquí las formas nazis desaparecieron, pero las ideas supremacistas en las élites europeas han perdurado. Tal cual, Ese es tal el cual, problema. tal cual, tal cual. Y ahora te hago una pregunta, ahora tengo una pregunta, que ya por desgracia tiene que ser la última. Vamos a ver. ¿No hemos aprendido todavía el descontrol que produjo en Europa Central el que desapareciese el Imperio Austrohúngaro y se creasen 8 pequeños países?
porque fueron 30 años de guerra y fue una de las causas, si no la más importante, al menos según ese genio, sin ninguna ironía, Hannah Arendt, fue esa una de las causas la más importante de la Segunda Guerra Mundial. Tú imagínate ahora ese descontrol, nos vamos a Asia y entre Rusia y China rompemos eso en 20 o 30 países, pero bueno, es que no hay nadie, no hay un adulto en la habitación. No hay nadie con No, dos dedos de frente que lo vea, no hay nadie que recuerde, por Dios, que hubo 8 guerras en el periodo de entreguerras y pero que sí trajo la que, Segunda Guerra Mundial, joder. Claro, vamos a lo mismo, aparte, y les da igual a los amigos. la irresponsabilidad, el hecho de que ninguno de los dirigentes actuales, ni de lejos, ha conocido lo que fue la Segunda Guerra Mundial, luego, que les da igual. Es decir, si tuvieran un poquito, solo un poquito de decencia y dijeran, bueno, pues a ver, hombre, no, yo quiero que mi país, tal, pues por lo menos no esté mal dentro de lo que cabe. No, que es que les da igual. Si es que solo quieren saquear. Ese es el problema. Es decir, si es que es absolutamente igual lo que pase a los europeos, a los españoles, a los franceses, da igual. Es decir, es que esto, por eso no tiene solución, por eso vamos al desastre. Sí. Y por eso, incluso aunque la guerra de Ucrania se acabara mañana, no fuéramos a una guerra nuclear con los rusos, ni nada por el estilo, seguiríamos profundizando el desastre. Ya veríamos cómo, pero seguiríamos. Porque no hay interés de los europeos en que Europa resurja de sus cenizas. Todavía no me ha llegado a ser cenizas, estamos en camino, pero no hay ningún interés. Es decir, si es que no hay ninguno. Y luego las poblaciones europeas, pues como estamos aborregadas, adormecidas, atontadas, entontecidas, pues nada, lo único que nos interesa es el móvil. Es decir, estar con el móvil ahí, dale que te pego, aislados del resto del mundo, incapaces de comunicarnos, hiperindividualizados, que es lo que quiere cualquier gobierno dictatorial. Oye, que seamos incapaces de juntarnos dos para hacer algo. Pues ya está. No hace falta. Han creado un sistema de control de la población que es perfecto. O sea, no hay manera de combatirlo. Yo por lo menos no la encuentro. Muy bien, Fernando. Pues yo pienso más o menos como tú, Fernando, y sobre este cañamazo en el que tú esperas una especie de apocalipsis, pero con aire acondicionado, ¿eh? Yo más Sí. realista te recuerdo el apocalipsis de verdad, que en fin, el sol se puso negro como saco de cilicio, ¿no? Y que hace un calor del carajo, porque las brasas, el mundo se rompió en brasas. Bien, te concedo el privilegio de las últimas palabras porque hemos llegado ya al final de nuestro tiempo. Habla, Bueno, habla a ver, ¿quieres que ponga o una nota de calla para esperanza? siempre. Habla o calla para siempre. Y bueno, venga, voy a poner una nota de esperanza, ¿no? El otro día iba por la calle también con el calor este y tal, y en una terraza había 4 chicas jóvenes, en una mesa, tomándose algo, y estaban haciendo una cosa absolutamente inaudita. Y dije, oh, todo no está perdido, algo queda. Estaban jugando a las cartas, no Uy, estaban con los móviles. No, no, esto tiene su... Estaban jugando las cartas. Es decir, que al fin y al cabo es una forma de comunicarnos. Es decir, porque mientras juegas a las cartas, hablas, tal, no sé qué, vacilas, tal, en fin. No estás con el móvil, dale que te pego. Como yo he visto, hablar con el móvil a la persona que tienes enfrente tuyo sentado y le está mandando un mensaje. Dice, pero si lo tienes enfrente, díselo. Es decir, pues no, esto yo lo he visto, ¿eh? vaya Si lo tienes esperanza, una enfrente. partida de tute. Una partida de Twitter. A ver, las cartas se han convertido ya en algo revolucionario. A esto hemos llegado. Es decir, jugar a las cartas. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. Y Mm. esperando el próximo encuentro a ver qué pasa, porque cada vez es peor lo que sucede, ¿no? Cada vez tenemos una noticia peor. Pues en fin, no sé lo que sucederá. Te agradezco muchísimo tu participación No, y gracias a ti. y hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte, querido. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.